Tu casa. Es más que ladrillos y cemento. Es tu mayor inversión, tu refugio, el centro de tu patrimonio. Pero, ¿qué tan seguro está ese patrimonio? En este momento, mientras la economía de Estados Unidos muestra una calma superficial, pero bajo la superficie se están formando las fallas tectónicas de la próxima gran recesión. Y cuando ocurra el terremoto, no todos los mercados inmobiliarios temblarán por igual. Algunos se agrietarán y otros se derrumbarán por completo. Los expertos no debaten si habrá una corrección, sino cuán severa será y, crucialmente, dónde. Porque la próxima crisis no será un evento uniforme. Será una serie de colapsos localizados, afectando a ciertos estados con una brutalidad desproporcionada. En los próximos minutos, haremos un análisis forense del mercado estadounidense. Te revelaré la lista, basada en datos de agencias de calificación, informes de ejecución hipotecaria, foreclosures y análisis de mercado, de los 10 estados cuyos mercados inmobiliarios están más expuestos a un colapso inminente. Esta no es una especulación, son datos. Y el estado que ocupa el puesto número 1, un destino soñado para millones, está mostrando las mismas señales de advertencia que precedieron a la catástrofe de 2008. Quedarte a ver esto no es una opción, es una necesidad si quieres proteger tu activo más valioso. Bienvenido a El Tutor de Casas, el canal donde te damos el conocimiento para navegar el complejo mundo de los bienes raíces y proteger tu futuro financiero. Si quieres estar un paso adelante del mercado y tomar decisiones informadas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No te arrepentirás. Para entender por qué ciertos mercados son tan frágiles, debemos analizar 4 pilares. Cuando estos 4 pilares son débiles en un estado, su mercado inmobiliario es un castillo de naipes. Primer pilar: dependencia de una sola industria. Cuando la economía de un estado depende de un solo motor, turismo, petróleo, manufactura, un problema en esa industria provoca despidos masivos. La primera consecuencia: la gente deja de pagar sus hipotecas. Esto aumenta la oferta de casas en ejecución hipotecaria, foreclosures, y desploma los precios para todos. Segundo pilar: la calidad del empleo local. No es solo tener trabajo, es qué tipo de trabajo. Un mercado dominado por empleos de bajos salarios, como en el sector servicios, significa que la mayoría de la población no tiene ahorros. No pueden soportar ni un mes sin ingresos. Esto los hace extremadamente vulnerables a perder sus hogares y crea una inestabilidad sistémica en el mercado de la vivienda. Tercer pilar: la burbuja de precios y la asequibilidad. Cuando los precios de las casas suben mucho más rápido que los salarios locales, se crea una burbuja. La asequibilidad se desploma. El mercado se vuelve dependiente de compradores externos e inversores. En una recesión, ese dinero externo desaparece y la burbuja estalla, dejando a los propietarios locales con hipotecas que valen mucho más que sus propiedades. Cuarto pilar: la salud fiscal y los impuestos a la propiedad. Un gobierno estatal endeudado tiene pocas opciones en una crisis. A menudo recurren a subir los impuestos a la propiedad, property taxes, para cubrir sus déficits. Esto pone una presión financiera extra sobre los propietarios, haciendo que sea aún más difícil mantener sus hogares, y puede hacer que la zona sea menos atractiva para nuevos compradores, deprimiendo los valores a largo plazo. Con estos 4 pilares en mente, empecemos el conteo regresivo. Número 10. Nevada. Nevada es el ejemplo perfecto del pilar 1. Su economía es Las Vegas. Cuando el turismo se detiene, la economía se paraliza. Vimos la versión extrema de esto en 2008, cuando Nevada se convirtió en el epicentro de la crisis de ejecuciones hipotecarias. Los precios de la vivienda se evaporaron, cayendo más de un 60%. Aunque se ha recuperado, la estructura no ha cambiado. Un aumento en el desempleo en el sector servicios se traduce casi instantáneamente en un aumento de los impagos de hipotecas. El mercado de Las Vegas, en particular, sigue siendo propenso a ciclos de auge y caída, y las señales de un sobrecalentamiento ya son visibles. Número 9. Luisiana. La vulnerabilidad de Luisiana está ligada al petróleo y a un problema crónico de asequibilidad y pobreza.
Cuando los precios de la energía caen en una recesión global, la principal industria del estado sufre, provocando despidos. Pero el problema de fondo es que, incluso en los buenos tiempos, Luisiana tiene una de las tasas de propiedad de vivienda más bajas y salarios estancados. A esto se suma la crisis de los seguros de hogar, con primas disparadas debido a los huracanes. Poseer una casa en Luisiana es cada vez más caro y arriesgado. Una recesión económica agravaría esto, haciendo que el seguro y el mantenimiento sean impagables para muchos, forzando ventas a precios bajos. Número 8. Illinois. El problema de Illinois es el pilar 4 llevado al extremo, una crisis fiscal catastrófica. El estado está fiscalmente quebrado, y esto tiene un impacto directo y brutal en los propietarios. Illinois ya tiene una de las tasas de impuestos a la propiedad más altas de toda la nación. En una recesión, con la caída de los ingresos, la presión para subir aún más estos impuestos será inmensa. Esto crea un círculo vicioso. Los altos impuestos a la propiedad deprimen el valor de las casas y expulsan a los residentes, lo que reduce la base impositiva y obliga al Estado a subir los impuestos de nuevo. Es un entorno tóxico para cualquier propietario. Número 7. Virginia. La historia del mercado inmobiliario de Virginia es una de declive demográfico. La muerte de la industria del carbón ha provocado un éxodo de población durante décadas. Menos gente significa menos demanda de vivienda. Es simple oferta y demanda. Los precios de las casas se han mantenido estancados o han caído en muchas áreas durante años. Una recesión nacional aceleraría esta tendencia, eliminando los pocos empleos restantes y haciendo que sea aún más difícil atraer nuevos residentes. Es un mercado de compradores permanente, donde los vendedores tienen muy poco poder y los valores de las propiedades tienen un riesgo muy alto de erosión a largo plazo. Número 6. Mississippi. Mississippi representa la debilidad del pilar 2, la calidad del empleo. Con el ingreso per cápita más bajo del país, la capacidad de sus ciudadanos para comprar y mantener una casa es extremadamente limitada. El mercado depende de hipotecas con bajos pagos iniciales y asistencia gubernamental. Cualquier shock económico, como la pérdida de un empleo, incluso por un corto periodo, puede llevar directamente al incumplimiento de la hipoteca. No hay un colchón financiero. Esto hace que su mercado inmobiliario sea increíblemente frágil y susceptible a una ola de ejecuciones hipotecarias ante la más mínima recesión económica. Hemos cruzado la mitad de la lista. Estos estados tienen problemas estructurales profundos, pero los que vienen ahora son diferentes. Son estados que han experimentado un crecimiento explosivo, atrayendo a miles de personas. Pero es precisamente la naturaleza de ese crecimiento lo que los pone al borde de un precipicio inmobiliario. Número 5. Kentucky. La doble dependencia de Kentucky del carbón en declive y la manufactura automotriz cíclica crea una inmensa inestabilidad para sus propietarios. Las comunidades enteras a menudo dependen de una sola planta de ensamblaje. Cuando la industria automotriz se contrae en una recesión, estas plantas reducen la producción o cierran, devastando la economía local. El valor de las propiedades en estas ciudades fábrica puede desplomarse de la noche a la mañana, ya que la principal fuente de empleo desaparece. Esta falta de diversificación económica pone a los propietarios de Kentucky en una posición de riesgo constante. Número 4. Alaska. El mercado inmobiliario de Alaska está sostenido por un pilar de petróleo. La economía estatal y los empleos, bien remunerados, dependen del precio del crudo. Una caída sostenida en los precios de la energía, típica en una recesión, eliminaría puestos de trabajo y reduciría drásticamente los ingresos estatales. Esto tiene un doble efecto. Menos compradores con capacidad de pago y la posible introducción de nuevos impuestos, incluidos los impuestos a la propiedad, para llenar el vacío fiscal. El aislamiento de Alaska y su alto costo de vida significan que su mercado inmobiliario es pequeño y muy sensible a la salud de su única industria dominante. Número 3. Arizona. Arizona es el caso de estudio de una burbuja inmobiliaria impulsada por el crecimiento demográfico. La avalancha de nuevos residentes ha hecho que la demanda supere a la oferta,
disparando los precios a niveles que ya no tienen relación con los salarios locales. Esto es un eco exacto de 2006-2007. El mercado se ha vuelto peligrosamente dependiente de la construcción. Cuando la economía se enfríe y el flujo de nuevos residentes disminuya, el sector de la construcción se detendrá en seco, eliminando miles de empleos. La demanda artificial se evaporará y los precios podrían corregirse de manera violenta, dejando a los que compraron en la cima con un patrimonio neto negativo. Número 2. Rhode Island. La vulnerabilidad de Rhode Island es la de un crecimiento anémico y un entorno hostil para la inversión. Un clima de negocios difícil y altos impuestos han llevado a una recuperación económica muy lenta desde la última crisis. Su mercado inmobiliario carece de dinamismo. Los precios no están en una burbuja como en Arizona, pero los valores están estancados porque la economía subyacente no está creando los empleos bien remunerados necesarios para impulsar la demanda. En una recesión, un mercado que ya está débil tiene muy pocas defensas. El riesgo aquí no es tanto un estallido espectacular, sino una erosión lenta y dolorosa del valor de la propiedad sin una recuperación a la vista. Número 1. Florida. Y aquí está. El estado que encabeza todas las listas de crecimiento y popularidad es, irónicamente, el más vulnerable a un colapso inmobiliario. Florida. ¿Por qué? Porque ha construido su rascacielos económico sobre los cimientos más débiles posibles. Primero, su mercado inmobiliario es el epítome de una burbuja especulativa, pilar 3. Los precios han sido inflados masivamente por inversores y compradores de fuera del estado, no por la demanda local sostenible. Segundo, la economía que supuestamente sostiene esto se basa en empleos de bajos salarios en turismo y servicios, pilar 2. Cuando llegue la recesión, estos empleos desaparecerán, y los trabajadores no tendrán cómo pagar sus hipotecas o alquileres. Pero hay un tercer factor letal: la crisis de los seguros. El costo del seguro de hogar en Florida se ha vuelto prohibitivo. Para muchos, gracias a los huracanes y al fraude. Esto añade un costo mensual masivo a ser propietario, que muchos no pueden soportar. Tenemos entonces la tormenta perfecta: una burbuja de precios, una base de empleos de bajos salarios y costos de propiedad por las nubes. Cuando la música de la economía nacional se detenga, el mercado inmobiliario de Florida no tendrá silla donde sentarse. El colapso podría ser más rápido y más profundo que en 2008. Esta lista no es para asustarte, es para prepararte. En el tutor de casas creemos que el conocimiento es la mejor defensa. Entender que mercados como los de Florida y Arizona son vulnerables a las burbujas, que Illinois lo es a los impuestos, y que Nevada lo es a su economía, te permite tomar mejores decisiones. La pregunta clave ahora se traslada a ti. ¿Tu situación financiera personal se parece a la de uno de estos estados? ¿Dependes de una sola fuente de ingresos? ¿Tu presupuesto está tan ajustado que no podrías soportar una subida de impuestos o del seguro de tu casa? ¿Compraste en un mercado sobrecalentado con la esperanza de que los precios siguieran subiendo? La preparación financiera es la clave para proteger tu hogar. Un fondo de emergencia, evitar deudas de alto interés y entender el verdadero valor, no el precio, especulativo, de tu propiedad. Nuestra misión en el tutor de casas es ser tu guía de confianza en cada paso de tu viaje inmobiliario y financiero. Si este análisis te ha resultado útil y quieres seguir recibiendo información valiosa para proteger y hacer crecer tu patrimonio, haz lo correcto. Suscríbete al canal ahora mismo. Y queremos iniciar la conversación. ¿Vives en uno de estos estados? ¿Qué estás viendo en tu mercado local? ¿Hay otro estado que crees que debería estar en esta lista de alerta roja? Déjanos tu comentario. Leemos y respondemos a tantos como podemos. Gracias por confiar en nosotros para guiarte. Mantente informado, toma decisiones inteligentes y nos vemos en el próximo video.